Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película El Anticristo, película italiana dirigida por Alberto De Martino, que es una de esas explotaciones que surgieron a partir del Exorcista. El Exorcista, como ya he comentado más de una vez, bueno, pues es una obra maestra absoluta del cine de terror y aparte fue un fenómeno social, algo totalmente irrepetible, o sea, no hubo nada semejante antes del Exorcista ni después. Eso era una cosa que fue, vamos, absolutamente algo único dentro de lo que es el cine, ya no solo de terror, sino el cine en general, lo que sucedió con El Exorcista, claro. Después de eso, pues es normal que surgieran primero explotaciones que luego ya se convirtieron en un subgénero, que es el subgénero de exorcismos. Y se hicieron muchas, cuando se hacen tantas, pues está claro que muchas son muy malas, muchas son reguleras, muchas están bien, y hay otras que son buenas. Y esta es de las buenas, o sea, esta es una película que es una explotación italiana, pero se nota que está bien trabajada, o sea, es una película que está bien hecha, pasa como con Exorcismo, que también la comenté en el canal, la de Paul Naschy, que es una película que está bien realizada, o sea, no hay que compararla, porque claro, cuando se comparan con El Exorcista salen perdiendo, pero no esta, sino cualquier otra película de exorcismos. Hay que verlas como algo aparte, ¿no? Como que toman elementos del Exorcista, pero bueno, pues digamos que ver un poco los detalles que tienen propios, particulares, además de lo que por supuesto van a coger del Exorcista. Ya digo, tanto Exorcismo como este del Anticristo me parecen que son buenas películas y que están bastante bien realizadas. Dentro de todas esas películas de exorcismos, estas me parece que están muy bien hechas. Sobre todo, visualmente esta película está muy bien realizada. La película comienza con una chica que está inválida. Está inválida, pero puede llegar a andar un poco con un bastón. Con ayuda de un bastón puede llegar a andar un poco. Su padre está interpretado por Mel Ferrer, que trabajó bastante en películas de terror, sobre todo en los años 70, europeas, muchas de ellas. Entonces resulta que el padre tuvo un accidente con el coche, murió lo que es la madre de esta chica, pero ella quedó inválida. Pero no quedó inválida por un defecto físico, o sea, no quedó inválida por el accidente, porque le limitara las piernas, sino es algo psicosomático, es algo que en la cabeza ella cree que no puede andar, pero no le pasa nada en las piernas, o sea, a nivel muscular no le pasa absolutamente nada, y ella puede andar, lo único que el cerebro que le dice que no puede, y no puede, está como traumatizada después del accidente, está claro, un accidente en el que ha muerto tu madre y tal, pues es bastante duro de asimilar. El caso es que como es una familia bastante creyente, el hermano de su padre, el tío de la chica, es sacerdote, pues van a una virgen que hay por Roma, que es como la virgen esta de Lourdes, que tú vas y para que te curen, unas vírgenes de estas sanadoras, pues si tengo una dolencia quiero que me curen, o si, pues en el caso de esta chica no puede andar, pues a lo mejor como es una familia de creyentes, igual yendo a la virgen, el cerebro, muchas veces el cerebro es el que, bueno, muchas veces no, en realidad es el cerebro es el que manda en todo el cuerpo, digamos que es el líder, el jefe, el rey es el cerebro. Entonces muchas veces el creer algo no significa que sea cierto, no significa que esa virgen vaya a hacer que andes, pero como el problema de ella no es un problema físico, sino es un problema psicológico debido a ese trauma, a lo mejor esa creencia, tú crees que andas debido al poder de esa virgen, cuando en realidad no es así, simplemente pues tú puedes andar y te levantas, pero necesitas una motivación, y la motivación que te da el cerebro es creer en esa virgen, ¿no? El cerebro puede hacer cosas absolutamente maravillosas, como es el caso de hacer que no andes o hacer que vuelvas a andar. El caso es que va allí y aquí vemos un poco, digamos, que no creo que lo hayan hecho como crítica social, porque estas películas no iban con con temas tan profundos como tener una crítica social. Está claro que siempre se toca el tema de la religión, de que por qué Dios, si es tan bueno y tan omnipotente y todopoderoso, pues no hace que se arreglen los problemas del mundo, ¿no? ¿Por qué nos hizo tan mal? ¿Por qué nos hizo tan pecadores? ¿Por qué permitió que existiera el pecado? ¿Por qué condena a niños? ¿Por qué hace que personas buenas sufran y les pasen cosas malas aún siendo creyentes? Bueno, pues es la pregunta que no tiene explicación, dependiendo de si crees o no crees, o la manera que creas, o la religión que tengas, que también hay una gran variedad de religiones. Dentro del mismo cristianismo hay muchas ramificaciones. Bueno, pues es una pregunta que, creyentes o no creyentes, bueno, el no creyente está claro que como no hay un nada, pues suceden cosas buenas en la vida y cosas malas. Tú eres tu mismo Dios o mismo diablo, tú puedes crear tu mismo infierno o tu mismo cielo, o dependiendo de las circunstancias de la vida, pues a veces te suceden cosas malas,
aunque seas una buena persona y puedes vivir un infierno, aunque en realidad seas una buena persona. Pero bueno, no es que entre mucho en eso, digamos que se especula un poco, pero la película no entra mucho en eso. Ya digo que no creo que lo haga como una crítica social, pero sí que se ve un poco ese fanatismo religioso. Lo que llaman fervor religioso se le puede ver también como algo fanático, como un fanatismo que llega a parecer incluso diabólico, o sea, algo que está relacionado con el bien, algo que está relacionado con la santidad, también puede ser algo, incluso a vista de una persona, algo diabólico, porque vemos ahí las personas que se vuelven como locas al lado de esa virgen. Es una virgen que tiene como dagas clavadas en el cuerpo y está como pisando como un dragón, que se supone que es un demonio al que está pisando esta virgen. Y va la gente allí, se tira al suelo, empieza a chupar el suelo, chillando, intentando tocar a la Virgen, o sea, una cosa que parece un aquelarre de brujas, o sea, no hay mucha diferencia entre los aquelarres de brujas, en ese fervor que tienen, que hacen orgías, o el tema este de la santería, del budismo, la óbea, que hacen esas orgías y que matan animales, que en el cristianismo también se han matado animales como sacrificio. O sea, no hay tanta diferencia. Tú esto te lo pones, quitas la Virgen y pones ahí un demonio y puede pasar perfectamente por una aquelarre de brujas o por un rito satánico. O sea, es el fervor religioso que llega a la gente mentalmente a nublarla y hacer que crean tanto que hasta se desmayan allí, son capaces de chupar el sol y de hacer lo que sea, por algo que ni siquiera han visto, porque solamente es una figura. Y ya dijo, ya se supone que Dios dijo que no quería que se le idolatrara, que se le hicieran figuras, ¿no? Que se idolatrara nada, ni la figura suya, ni ningún tipo de figura de ninguna virgen. Pero bueno, eso parece ser que algunas ramas del cristianismo se lo han pasado por el forro. En fin, el caso es que va ella, intenta pues acercarse a la Virgen caminando, pero claro, se cae, bueno, al final no consigue ni siquiera tocar a la Virgen, porque se supone que tienes que tocarla para que te cure. Ella se cabrea y se va. Porque también ven a un tipo que se supone que está poseído, que te empieza a tirar también la baba verde, bueno, todo eso es como el exorcista, y el tipo va corriendo y se sube a una colina, y entonces van los hermanos detrás. Se supone que había ido para que le quitara al demonio, esa virgen, si la tocas como que iba a expulsar al demonio que lo ha poseído. Pero claro, cuando el tipo se va corriendo antes de tocar a la virgen, se va a tirar por un acantilado. Y entonces dice una mujer, tienen que cogerlo antes de que se tire porque eso es lo que quiere el demonio. Cuando el demonio veía que se le iba a expulsar de ese cuerpo, pues lo que hace es suicidarse para matar a ese cuerpo, y si muere estando poseído, el alma se la lleva el demonio. Eso es lo que quería, ya que me van a quitar de este cuerpo, bueno, pues lo mato y me quedo con su alma. El caso es que el tío, bueno, se tira por un precipicio y se muere. Llegan a la casa de este hombre, pues es un hombre millonario, y ya pues a partir de ahí empieza ella a comportarse de manera extraña. Es decir, y eso también es algo curioso, ella empieza a dar signos de posesión, pues es lo típico que le pasaba también a Regan y que hemos visto en un montón de películas de posesiones, pues a comportarse de manera extraña, a insultar, intenta pues acostarse con el hermano que está allí, creo hermano o primo, no sé, vive con ellos, intenta como seducirlo, o sea, ella empieza a comportarse de manera como extraña, como, no sé, como soez, a decir palabrotas y tal, y sin embargo ha sido poseída en un lugar sagrado, que se supone que es un lugar donde pues el diablo no tiene cabida, ¿no? Sin embargo, ella ha ido ahí a ese lugar sagrado y ha sido poseída. A lo mejor ha sido poseída por el diablo que había poseído a ese, pero no tiene mucho sentido, puesto que ese ya estaba poseído, se suicidó y se supone que el diablo ya se llevó su alma. No sé, pero ha sido un lugar sagrado. Es como si te posea el diablo o un demonio en la propia iglesia, que se supone que es la casa de Dios. En fin, el caso es que también, digamos, que nos hace ver que el mal está en cualquier lugar, que ni siquiera un lugar que se supone que es sagrado, que es un lugar donde el bien pues camparía por todos se flota en el ambiente, pues ni siquiera en ese lugar estás a salvo. El mal puede estar en cualquier lugar y puede, digamos, que entrar en ti en cualquier sitio que estés. Da igual que estés en una iglesia, en un lugar sagrado, da lo mismo. O sea, el mal está en todos los lados. Es un poco lo que te hace ver la película. El caso es que aquí lo que nos diferencia de la película del Exorcista, cada película, digamos, que tenía cierta, pues como los slasher, ¿no? Pues tenía cada uno pues su asesino, su manera de matar. Era todo la misma premisa, pero un poco variando ciertos detalles, para que cada película tuviera su propia identidad. Aquí pasaba un poco lo mismo. Aquí no es una niña como era pues en aquella época, que tenía 12 años, si no me equivoco, Linda Blair cuando hizo de Regan McNeil en El Exorcista. Aquí ya tenemos una mujer adulta. Luego es inválida, ¿no? Tenemos también ese punto que tienen las películas de terror. En este caso es, pues, ella misma no es que esté
digamos, impedida o que tenga un impedimento para afrontar un peligro, sino que ella misma al final se convierte en el peligro. Pero bueno, ya tenemos una persona adulta, ya tenemos que está inválida, que quizás es más consciente de lo que le está pasando, de lo que era Regan. Entonces ya tenemos esas variantes. Luego tampoco está poseída por el diablo, sí y no. Vamos a ver, ella en realidad lo que sucede es que tiene un antepasado que era una bruja, que se llamaba exactamente igual que ella. Era un nombre así como muy italiano, Filippa o algo así, no lo recuerdo bien. El caso es que ese antepasado que era bruja, precisamente, como digo, la familia de ella es una familia muy religiosa. Entonces querían que esa chica, su antepasado, que se llamaba igual que ella, querían que fuera monja, pero ella no quería ser monja, entonces huyó y se refugió en una secta satánica. Claro, que mejor para huir de aquellos que te quieren obligar, que no deberían obligarte, te quieren obligar a ser monja, bueno, pues que todo lo contrario, nadie te va a buscar en una secta satánica. Entonces pues se convirtió en una bruja. Cuando haces, digamos, que esa iniciación para convertirte en bruja, se supone que te tienes que acostar, la bruja se tiene que acostar con el diablo, y el diablo tiene que poseerla, es decir, el diablo, hay como un aquelarre, un ritual más bien dicho, en el cual el diablo posee a un hombre y ese hombre se acuesta con esa chica, entrando dentro de esa chica. Es como si te acostaras con el diablo, parte del diablo entra en ti, te posee y entonces ya te conviertes en una bruja. Eso es lo que le pasó a su antepasado, que fue quemada en la hoguera. ¿Qué pasa? Que ese antepasado es el que la ha poseído a ella. Se supone que tocan también el tema científico, al igual que en El Exorcista siempre intentan darle el tema científico, el tema médico, o sea, el tema, digamos, más real, el tema de lo que la ciencia puede explicar. Entonces dicen que los genes, los genes que tenemos, el ADN, tiene recuerdos del pasado, o sea, de nuestros antepasados ese ADN tiene recuerdos. De ahí, digamos, que se podría explicar el tema de los déjà vu, los déjà vu. Eso de que no me ha parecido estar en este sitio, que no he estado nunca, y sin embargo me ha parecido estar aquí. Eso es, o tengo un recuerdo de algo que no he estado nunca y sin embargo ese recuerdo es como que está ahí, como que lo he soñado algo. Son como recuerdos que tienen esos genes, ese ADN de tus antepasados, de algún antepasado que ha estado en ese lugar y tú no has estado, pero ese ADN como que guarda esos recuerdos, ¿no? No sé esto yo hasta qué punto está demostrado por la ciencia o no, pero en la película lo dan como válido. Entonces, digamos que al ir a ese lugar religioso, ese trauma también que tiene ella de haberse quedado inválida y de querer andar, y al ir a ese lugar religioso es como que en su ADN ha recordado aquello que le pasó a su antepasado, porque en el ADN, como digo, guarda esos recuerdos. Y entonces es como que parte de ese antepasado, ella psicológicamente cree que es esa persona de su antepasado, porque el recordar a esa persona de su antepasado que se llama igual que ella es porque ha estado en un lugar sagrado como es el lugar en el que murió esa chica, por no haber querido ser monja, por haberse metido en temas de brujería y tal, y ser una bruja. Bueno, pues la quemaron en un lugar sagrado. Ella al ir a un lugar sagrado es como que esos recuerdos en sus genes se despertaron, y psicosomáticamente ella pensó, su cerebro, pues que está poseída. Es como una posesión científica, con una explicación científica. Ella cree que es esa bruja, se comporta como esa bruja. ¿Por qué? Porque esa bruja a su antepasado podía andar. Es como convertirte en una persona que puede andar. Ese es el aspecto que se le da más científico. Pero luego está, en realidad, es una posesión de toda la vida, o sea, es una posesión religiosa. O sea, en realidad el espíritu de esa bruja la ha poseído. Entonces tenemos algo que es diferente, ¿no? O sea, no es el demonio, como era el caso de Regan McNeil, que luego ya en la segunda parte se dijo que era un tipo de demonio específico, que era Pazuzu, que es de la mitología sumeria, si no recuerdo mal, el demonio del viento. En este caso se supone que es una bruja, pero claro, en realidad es el demonio, porque al final cuando habla como el demonio, ¿no? ¿Por qué? Porque a la bruja de su antepasado la poseyó el demonio, ¿no? Entonces, al ser ella poseída por su antepasado, al haber revivido su antepasado en ella, pues en realidad, si el antepasado tenía el demonio dentro, pues ella también lo tiene, en realidad, y ella está poseída por el demonio. Es como si un antepasado mío, por ejemplo, lo posee el demonio, ¿no? Entonces ese antepasado, digamos que me posee a mí, ¿no? Reaparece en mí. Yo me reencarno en ese antepasado, digamos que me posee a mí. Como ese antepasado estaba poseído por el demonio, pues en realidad es como si el demonio también me poseyera a mí. Bueno, al final pues está poseída, al final logra andar también, se creen que la han curado y que todo está porque llevan un médico que es especialista en traumas para que le ayude a andar, y al final anda, pero anda por esa posesión que tiene ella. Y entonces cuando al final todos los temas científicos se han agotado, pues como pasa con el exorcista, pues ya van al tema sobrenatural y entonces pues deciden hacer un exorcismo.
Todo esto es igual. Incluso hay un chico que muere, un chico que seduce a ella, que muere con la cabeza girada. Recordemos los asesinatos del exorcista con las víctimas con la cabeza girada, que luego esto ya se vio con más detalle en la tercera parte, la de Legión, con este asesino que era el asesino Géminis. El tema de girar las cabezas también se explicó en la película de exorcismo de Paul Naschy, que era cuando una bruja traicionaba al diablo, pues era como que le giraba la cabeza. En fin, el caso es que hay una escena que está brutal, porque la película se llama El Anticristo. El Anticristo sería como el hijo del diablo. Si Cristo era el hijo de Dios, o Dios encarnado en la tierra, en un ser humano, pues el Anticristo sería el hijo del diablo o el propio diablo, ¿no? La Trinidad satánica, el Espíritu Santo diabólico, ¿no? El diablo y el hijo del diablo, el Anticristo, que sería como el propio diablo reencarnado en un ser humano. El caso es que se ve como hay el aquelarre que hicieron, ese ritual que hicieron a su antepasado, a esta chica que se metió en esta secta satánica y que quiso ser bruja, pues vemos como ahí pues un tipo que hacen el ritual, la tumban a ella, y hay un tipo que es poseído, que representa lo que es al diablo, es como poseído por el diablo, y entonces se acuesta con ella, mantiene relaciones sexuales con ella. ¿Esto qué significa? Que el diablo también está entrando en esta bruja. Pues esa escena se ve del pasado, se conecta con la del presente, en una escena en la que ella también está siendo, junto con su antepasado, está siendo, digamos que, poseída por el demonio, mediante un acto sexual. Y esa escena me parece que está brutalmente filmada. O sea, vemos esa escena del pasado con su antepasado, el lugar lleno de brujas, que están todas desnudas, con unos tonos azulados, en esos filtros de colores que utilizaban mucho los italianos, pues de un tono azulado, con una niebla que está como a ras del suelo, con esos árboles otoñales que no tienen hojas, todo como un aspecto como parece como un cuadro. O sea, la única manera de definirlo sería como el más allá que nos presentó Lucio Fulci en la película del más allá, como esas, pues parecido a ese más allá, ¿no? Como si fuera un cuadro horroroso, terrorífico, pesadillesco, realmente grandiñonesco. O sea, es realmente brutal. Y justo cuando el tipo ese, que se supone que es el diablo, dentro de un hombre, está manteniendo relaciones sexuales con el antepasado de ella, justo a la vez vemos como si se juntaran pasado y presente, ella misma, que en realidad está poseída por su antepasado, por esa bruja, o sea, ahora ella es la misma bruja, pues en el presente, como si el tiempo se solapara, pasado con presente, esa escena se está repitiendo con ella, y entonces se ve ya desnuda y como una entidad invisible la está poseyendo, y esa entidad es invisible porque es física en el pasado, o sea, es como si en el pasado alguien me está pegando golpes, y yo esos golpes los noto ahora, aquí, en el presente. En el pasado, en el presente no veo nada, porque la figura no está en el presente, la figura de aquel que me golpea no está en el presente, está en el pasado. Pero yo noto los golpes porque se están, digamos que solapando mi presente con mi pasado. No sé si me explico, yo me entiendo en mi cabeza. El caso es que mientras ese tipo, que es el diablo, está manteniendo relaciones sexuales con su antepasado, ella en el presente, justo a la vez, porque ya digo que el tiempo se ha unido, se ha solapado, pasado con presente, ella en el presente, que es la misma porque está poseída o reencarnada por la bruja esa que era su antepasado, también está teniendo a la vez relaciones sexuales con ese demonio, solamente que ese demonio con forma de hombre se ve en el pasado y en el presente no se ve, pero es exactamente la misma escena, está manteniendo relaciones sexuales con ella. Entonces vemos esa escena del pasado en ese lugar tan onírico, tan pesadillesco, con esos colores azules, y la escena en el presente que la vemos con unos colores rojizos intensos, una escena que recuerda bastante también a cuando el diablo mantuvo relaciones sexuales con Rosemary en la película de La Semilla del Diablo, por eso tiene elementos tanto del Exorcista como de La Semilla del Diablo. Esas dos escenas me parece auténtica poesía visual, auténtica belleza visual. La actriz interpreta brutal, o sea, esta actriz como poseída lo hace de manera espectacular, como está ahí lascivamente sacando la lengua, es brutal. Luego se ve como en el pasado también cogen una rana, le arrancan la cabeza y tiran sangre y empieza esa bruja a lamer la sangre. Y nos recuerda a esa mujer que estaba lamiendo el suelo de la misma manera
cuando estaban al lado de esta virgen, lo cual significa que eso es el fanatismo. O sea, no hay mucha diferencia en el fanatismo hacia una deidad malvada como hacia una deidad buena o divina, ¿no? Digamos que son maneras diferentes de ver algo divino dentro del lado oscuro de lo malvado, algo divino dentro de algo puro. Pero es lo mismo, es ese fanatismo. No hay mucha diferencia entre esa bruja lamiendo esa sangre del suelo que la mujer esa lamiendo el suelo, o incluso si hay sangre también la lamería. Es exactamente, nos quiere poner un poco de que el tema del diablo, Dios, el satanismo o la religión cristiana, cualquier tipo de religión, digamos que no se diferencian tanto, en realidad están solapadas. Sigue siendo un fervor, un fanatismo extremo que hace que sus creyentes pues se den en cuerpo y alma pues a esas deidades divinas. El caso es que aquí el diablo, digamos que la ha engendrado un hijo, ella está embarazada del diablo, va a tener al anticristo, lo que ya nos uniría, aparte de la semilla del diablo, pues a la profecía, aunque la profecía es posterior a esta película. Esta sí, entraría más dentro de lo que sería la semilla del diablo. Pues de ahí el nombre de la película, el anticristo, va a tener al hijo del diablo o al diablo propio encarnado en un ser humano. Bueno, al final hacen un exorcismo, el exorcismo está bastante bien realizado, pasa como con la película de Pornasi, está bastante bien realizado. No está claro que no llega al nivel de la película del exorcista, pero es que ningún exorcismo ha llegado al nivel de la película del exorcista. ¿Tiene elementos como los del exorcismo de la película de William Friedkin? Por supuesto que sí. Tira baba verde, en vez de vomitar la escupe, pero bueno, es lo mismo, los ojos se le ponen en blanco, objetos que se mueven, en fin, es parecido, tiene ciertas diferencias, pero es parecido. Pero sí que me parece que tiene escenas muy lúgubres, muy tétricas, la interpretación de la chica es brutal, y luego tiene escenas, como digo, muy bellas visualmente, como esa escena de ese rito en el pasado que se solapa con esa posesión que tiene ella en el presente, me parece de una belleza visual increíble. Luego la manera en que está filmada, la cámara muchas veces se pone en unos planos que hacen como muy angulosas las estancias, lo que le da como un aspecto muy onírico. Luego la decoración, sin ser una película que use muchos filtros de colores, solamente los vemos pues en esa escena que he dicho de esos filtros azules, en la escena del ritual del pasado con esos filtros rojos, en la escena de lo que le pasa a ella en el presente, pero vemos en la decoración, por ejemplo, estancias con muy rojas, lo que es las paredes muy rojas. Hay unas que tienen incluso el suelo y las paredes súper rojas, lo que le da como no sé, una sensación de los italianos lo utilizaban mucho, que entrabas a una casa normal y corriente, pero era algo tan extraño que te daba miedo. O sea, no hacía falta entrar a un castillo, una mansión lúgubre, era una casa normal y corriente, pero tenía una decoración que acojonaba. Entonces aquí te ves, por ejemplo, esa sala que es totalmente roja y, coño, acojona. Dices, joder, esto no sé, te impone, porque el color rojo es el color de la sangre, el color de la violencia. Luego también tenemos un pasillo que tiene como pues figuras a los lados, en la pared, y la manera, como digo, de poner la cámara, que hace el pasillo como muy anguloso, como muy largo, más largo de lo que realmente es, pues le da como un tono a la película muy onírico y bastante mal rollero. Es una película que tiene puntos muy perturbadores. En fin, yo es una película que recomiendo muchísimo. Si os gusta el tema de los exorcismos, esta es una muy buena película de exorcismos. O sea, yo la recomiendo. No la comparéis con El Exorcista. Ninguna película de exorcismos nunca jamás va a llegar a ese nivel. Se hizo esa película y a partir de ahí todas han bebido de ella. Pero eso no significa que haya malas y buenas películas de exorcismos. Y esta es una buena película. Yo esta la recomiendo mucho. Está muy bien dirigida, muy bien interpretada, tiene elementos muy perturbadores y ya digo que tiene algunos puntos que se desmarcan. No es una copia literalmente del Exorcista. Yo es una película que recomiendo mucho. El Anticristo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película. Que seáis todos muy felices y hasta siempre.